Buenos días, bienvenidos a todos en esta mañana fría, congelada en Madrid todavía, ya nos quedan menos para recuperar un poquito de cierta normalidad, al menos en ese ámbito. Hemos empezado este 2021 en el Observatorio de Recursos Humanos pues, con las pilas bien puestas. Ayer hicimos nuestro primer webinar. Hoy continuamos con otro. Estamos haciendo una selección, yo creo que interesante, para tampoco bombardearnos demasiado con estas conexiones, que el año pasado yo creo que fueron muy intensivas. Este año tenemos una propuesta mucho más centrada y bueno, pues la segunda de este año es la que vamos a hacer en esta sesión sobre gestión del cambio con Faculta. Contamos con Julián Pérez Duarte, él es el director de Faculta en España, muy conocedor de la metodología ProSci, que, bueno, pues como todos sabéis, es una metodología muy conocida, sobre todo en Estados Unidos, y que te presenta, pues por lo menos te da unas pautas para abordar un proceso de change management desde la sistemática, con metodología, y diría yo incluso con vocabulario específico, para de verdad, pues bueno, el esfuerzo que metemos en un proceso de transformación como los que estamos ahora metidos, pues que sea exitoso. Os recomendaría que leyerais, fijaros lo que os digo, una entrevista que hemos sacado en este mes de enero en Observatorio de Recursos Humanos con el responsable de recursos humanos del Banco Santander en México, que nos explica cómo ellos han conseguido avanzar muy rápidamente en un proceso de transformación yendo de la mano de una metodología concreta. Así es que si no podéis acceder a él, pues me lo decís y yo os facilito el acceso. Julián, te voy a ceder la palabra porque tenemos mucho que hablar y los mandos son ya tuyos. Luego retomamos con las preguntas que, por supuesto, me podéis ir haciendo llegar a medida que vaya avanzando Julián. Tener preparados, porque además ahora os lo voy a pasar por el chat interno, el teléfono o el ordenador para entrar a la herramienta de Polef para poder pues, comentar algunas preguntitas que nos va a hacer Julián a lo largo de su intervención. Adelante, amigo Julián, todo tuyo. Mi querida Maite, muchas gracias a todos vosotros por su participación. Realmente hemos preparado con mucho entusiasmo y con mucha profundidad este taller. Entonces, deseo que sea de vuestro agrado, porque lo que les habíamos ofrecido es tener un panorama de lo que se necesita saber para gestionar los cambios. Vamos a ver cuál es el valor de la gestión del cambio, vamos a ver cuándo se aplica, qué es un enfoque estructurado para gestionar los cambios. Algunas de las grandes y amplia bagaje de herramientas que tiene ProSci y por dónde empezar en un cambio. Entonces, bueno, la verdad sí ha habido una diferencia muy grande de hace un año para acá, donde ahora ya sabemos el impacto del cambio con esto de la pandemia y por agregarle un poquito como inicia este año con estas nevadas en Madrid, que sí nos han dejado bastante sorprendidos y hacer otra vez cambios. Entonces, iniciamos calientitos, ¿verdad? Calientitos en este año. Quisiera yo preguntarles, y para enfocar los comentarios e enfocar esto es, ¿qué esperas de este webinar? Entonces, para eso les invito a que tomen su móvil o ordenador o abran otra pantalla de ser posible. Y en las notas, Maite ha publicado esta dirección, poleuv.com/facultagroup. Se firman ahí y vamos a interactuar varias veces durante este webinar. ¿Qué esperas de este webinar? ¿Qué puedo hacer por ti en este momento? Y la verdad, la intención es que a partir de ahora, al principio y al final, verán mi dirección de correo electrónico, mi móvil, y la invitación de ello es que puedan vosotros contactarme. De veras, para mantener no hay otra razón más que poder estar con vosotros y acompañarlos en sus procesos de cambio. Ese es también mi propósito de vida, hacer de cada cambio un éxito y que este cambio trascienda. Ideas claras para empezar un proceso de este tipo, responder algunas dudas, por supuesto trataremos de dejar el tiempo para ello. Gracias por interactuar, gracias. ¿Qué tenemos en los procesos de cambio? Sumamente relevante y conocer esta metodología. Efectivamente, lo que pensamos en este taller es dar un panorama completo. ¿Qué necesito saber?
y no hay peor cosa que no saber que no sé, y eso es un riesgo. No saber que no sé. El cómo, sí, lo vamos a ver. En una hora no podemos brindar el 100%, pero sí una orientación muy, muy clara, aprender herramientas prácticas nuevas. Por supuesto que sí, vamos a ver cuáles hay y de ahí después, por favor, contáctenos y podrán ver vosotros toda la cantidad de herramientas que tiene ProSci en estos más de 22 años de investigación. Hay que estar muy preparados, los cambios han sido muy drásticos. Sí, ahorita una de las primeras frases es: el cambio no se improvisa. Aprender cómo funciona esta metodología y ponerlo en práctica, conocer herramientas. Gracias, muchísimas gracias por su participación. Continúen así porque así voy a enfocar el taller, ¿les parece? Vale, entonces para brindarte ejemplos concretos, cuéntanos. ¿En qué tipos de proyecto necesitas aplicar gestión del cambio? ¿Qué traéis vosotros en vuestra mente por asistir aquí? Y os lo pregunto por una razón. Hablaba hace poco con un amigo, director de recursos humanos de una empresa muy importante, y me decía: a ver, ¿de qué tipo de cambios hablas? ¿No? Sí, por supuesto, HR, formación. Cuando hablamos de formación es como también modificar un mindset, una cultura, equipos en remoto, cultura empresarial. Tenemos muchísimas cosas que hacer. El cambio cultural, ahora realmente esto está haciendo algo. Ya teníamos una cultura y hay que meter las nuevas cosas que están, cambios en tu departamento, calidad de vida, equidad de género, cambios de proceso. O sea, todas aquellas situaciones que estéis determinando que va a modificar la forma de trabajo de las personas requiere la gestión del cambio, cambios culturales, personales, implementar software de diseño nuevo en la empresa, SAP, Oracle, Salesforce, Workday, todos esos son cambios en la manera de trabajar exactamente la digitalización. Cambios de cultura. Muchísimas gracias por vuestra participación. Hacia allá vamos, de eso vamos a hablar. Todo esto está y vamos a conocer cómo se gestionan este tipo de cambios. Entonces, ¿cuál es el valor de gestión del cambio? Bueno, primero estamos en cambios más grandes, cambios más rápidos, cambios más complejos e inesperados. Eso lo agregué ayer por el tema de la nevada en Madrid. Inesperados o inimaginables inclusive, y además cambios más interconectados. O sea, hoy la relación de lo que pasa con una persona en China que le da una pequeña gripa, lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces, ya no estamos desconectados, estamos en un entorno sistémico y hay que estar muy atentos, porque los cambios pueden salir de algo interno en la organización o pueden ser una respuesta a algo externo, y saber movernos es fundamental. En este año que hemos asesorado a muchas compañías en España, en América, ¿qué hemos visto? Que la parte de gestión del cambio nos ha ayudado a lo que llaman en la industria petrolera la cadena de mando, ¿no? En aceitar y agilizar la cadena de mando, para que algo que sucede o se requiere a nivel de coordinación pueda llegar hasta el colaborador más remoto. Entonces, habilitar esa cadena de mando para que los funcionarios, los ejecutivos, los líderes de las empresas, los jefes, los managers, puedan tener o incorporar dentro de su rol el gestionar los cambios como su propia responsabilidad ha sido fundamental. Es decir, yo no nada más estoy gerenciando mi área de contabilidad o mi área de marketing, soy parte de la gestión de una transformación, de un movimiento brusco o necesario o inmediato que tenemos que hacer. Y cuando no descubrimos, o los managers y los líderes no descubren que además de gestionar su trabajo diario, necesitan ser parte de la gestión de una transformación, de un cambio cultural, de una implementación de software, y líderes de ese proyecto en su área, no se va a dar el cambio. Entonces, esa es una de las cosas que más me fascinan de nuestra metodología ProSci. ¿Qué es cambio? A ver, para gestionar los cambios a veces necesitamos muchísima ayuda de las personas en toda la cadena de mando de la organización. Y ha sido fundamental el que entendamos qué es cambio.
porque lo pensamos que es algo parte de nuestro trabajo diario, y no, el cambio tiene que ver con, hay una situación actual que vamos a pasar a un proceso de transición para llegar a un futuro deseado. Eso es cambio. Eso es cambio. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra situación actual, qué queremos llegar y luego ver lo que hace falta para lograrlo. No nada más es dar la orden, dar la instrucción, enviar el correo, hagan esto. Hay un proceso de transición porque se requiere que cada una de las personas que colaboran con nosotros, cada una de las personas que formamos la organización, demos un paso, nos movamos. Y el que se dé ese paso no es fácil, porque además lo tenemos que hacer todos en el momento necesario y saber qué hacer en cada uno de los instantes para esa transformación. Y eso hay que planearlo. No se da de manera espontánea, no se da porque lo dice el jefe, no se da porque tengo la autoridad, no se da porque tengo el correo, no se da porque es obvio. Entonces tiene que ser, como diría el Chapulín Colorado, un paisano mío, todo tiene que estar fríamente calculado. Desde esa perspectiva, si no manejamos bien el cambio, acuérdense que estamos hablando cuál es el valor de la gestión del cambio. Si no manejamos bien el cambio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, podemos entrar en pánico. Imagínense si son varios proyectos o varias situaciones de cambio, el ERP, el sistema, el clima, la iniciativa, la emergencia de la pandemia, la emergencia de la nevada, todo eso, los niños en clases, los niños en la escuela, en la casa. ¿Qué tantos cambios están viviendo la organización y las personas en lo individual? Y si esos cambios no están bien manejados, puede haber pérdida de productividad, insatisfacción de empleados, resistencia pasiva. A fin de cuentas, no se logran los objetivos de la organización. Y cuando ese estrés y ese descontrol llega a tal nivel, entonces podemos perder empleados valiosos, el impacto directo a los clientes y una resistencia activa. Entonces, manejar el cambio nos va a permitir mantenernos en la parte verde y bajando temporalmente a la amarilla, pero no llegar a la parte roja, ¿no? Y esto es una de las herramientas que compartimos de los conceptos, que es el modelo de riesgo de huida de PROSAI, si no manejamos bien ese cambio, ¿vale? Entonces, esa es una de las razones para manejarlo correctamente. Porque gestión del cambio se trata de las personas, de tu gente, se trata de que hay una resistencia natural. Tenemos que esperar la resistencia porque es natural. Y me dice una amiga, Loles, me dice, no, Julián, no hablemos tanto de resistencia, sino de dificultad para cambiar. Y eso es totalmente cierto. Las personas podemos estar más abiertos al cambio y personas que les cuesta más dar ese paso por su perfil, por su historia, por lo que quieras. En mi caso particular de parvulitos de kinder, a la universidad estuve en 12 escuelas distintas, en 7 ciudades distintas, en 2 países diferentes. Y no porque me echaran, y no porque me echaran. Pero entonces, cuando me dijeron, vete a España, muy bien, agarré mis maletas y ya me fui, muy sencillo. Pero hay personas que no. Y hay que tener consideración de ellas y acompañarlas en su proceso de cambio. Por eso, la gestión del cambio es algo que para mí es algo plenamente humano, es respetar la dignidad de la persona, es entenderla, es tener empatía y no dar por hecho que como yo cambié, porque a mí se me ocurrió la idea, todos lo van a hacer. Y tampoco dar por hecho que porque yo soy el área de gestión del cambio o el área de recursos humanos o el líder, porque yo lo digo, la gente lo va a entender de la misma manera. Comprender la dificultad que hay en cada una de las personas es un arte, pero también es una técnica. Y eso es de lo que estamos hablando en este momento a manera de reflexión. Y también eso requiere la aplicación adecuada de herramientas y metodologías de change management, ayudar la gestión, acelerar la adopción, porque a fin de cuentas lo que buscamos es lograr los resultados del negocio, que para eso existe la empresa, es el propósito, pero también dentro de ese propósito y como consecuencia se generan empleos y se generan beneficios. Y si esos beneficios se retrasan porque el cambio no lo adoptó en tiempo y forma la persona, estamos perjudicando a la empresa, a la persona y a la sociedad en su conjunto. En fin, gestionar efectivamente el cambio tiene un impacto directo en el retorno de la inversión, de las iniciativas
y de los proyectos de la compañía. Estamos hablando de gestión del cambio, de generar más negocio, considerando a la persona en su dignidad, en su libertad, que es requerido, es indispensable para esta gestión del cambio. A fin de cuentas, dice Tim Creasy, nuestro Chief Innovation Officer, gestión del cambio se refiere al logro de los resultados y el retorno de la inversión de los proyectos e iniciativas de cambio que dependen de las personas. Que dependen de las personas. ¿Qué parte del éxito del proyecto depende de las personas? De que las personas lo utilicen. Las investigaciones de más de 22 años de ProSci en más de 6,000 empresas y de haber formado a más de 40,000 personas expertas en cambio a nivel mundial, nos dice que se aumenta en 6 veces la probabilidad de éxito cuando los proyectos consideran a la persona y aplican un proceso estructurado de cambio. Y cuando ese proceso está bien hecho y es efectivo, los resultados se aumentan en 6 veces contra los que tienen una pobre o deficiente gestión del cambio. Y de eso es lo que estamos hablando en este momento. Porque la gestión del cambio nos va a ayudar al proyecto en evitar retrasos, en que no excedamos el presupuesto, en que no haya retrabajos, pero también el riesgo de que haya una resistencia activa y pasiva. Los obstáculos aparecen inesperadamente. Cuando veas esto, es que no estás gestionando bien el cambio, la parte humana del cambio. No demos por hecho que por más compromiso y engagement que haya en los colaboradores, van a ejecutar lo que tú les pediste. Porque muchas personas no es la dificultad o la resistencia al cambio, sino la forma como se plantea el cambio. A la organización, si no gestionamos bien el lado humano, ¿qué sucede? La productividad se hunde. Acuérdense del modelo de huida que acabamos de ver, la pérdida de empleados valiosos, el impacto en los clientes, estrés, confusión, fatiga, etcétera. Hay que planear eso para que el cambio no sea disruptivo. Para la organización, si este cambio no produce los resultados que esperamos, entonces sí hay una pérdida de inversión en el proyecto, se retrasa, gastos no reducidos, eficiencias no logradas, ingresos no aumentados. De hecho, cuando yo decidí meterme a practicar gestión del cambio, yo veía cantidad de proyectos. Yo trabajé en SAP, fui director de marketing y veía cómo cantidad de proyectos se iban a la basura o se retrasaban las expectativas porque las personas no adoptaban, no usaban la solución. Y entonces, les estoy hablando de antes del año 2000, no se conocía gestión del cambio lo suficiente. Y entonces de ahí dije, voy a ayudar a gestionar los cambios para que los proyectos de la organización sean exitosos. Y encuentro ProSci. Tengo el primer libro, edición 1 del modelo de ADKAR en el año 2003 y desde ahí estoy trabajando con ellos, porque aplicamos gestión del cambio para acelerar la adopción, para que todos lo utilicen y para que lo utilicen correctamente. Este es el valor de gestión del cambio, el boom, velocidad de adopción, utilización y el nivel de competencia. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos cambios requiere una mayor gestión? Instalación de luces activadas, entras a la sala y se prende la luz y se apaga la luz. A lo mejor requiere un letrerito ahí arriba del contacto donde decir, esto es automático, ¿no? O instalar contenedores de reciclaje en la oficina o en nuestras casas. ¿Qué requiere una mayor gestión del cambio? ¿Cuánto del retorno esperado depende de que las personas lo utilicen? ¿Y dónde se depende más la colaboración de las personas? ¿En que la luz se prenda y se apague automáticamente o que la gente ponga la basura en el bin correspondiente? Es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, veamos cuáles de nuestros proyectos dependen más de las personas y cuáles no, y en esos apliquemos estas herramientas que estamos viendo. Cuando se aplica, hay distintos detonantes del cambio. Pueden ser de carácter interno y detonante un plan estratégico, una planeación, donde hemos colaborado con muchos clientes, a ver qué quieres, para qué lo quieres, y luego eso trae cambios, trae iniciativas.
pero también pueden ser unos detonantes externos que no dependen. A ver, amenaza, legislación, regulación, cambios económicos de mercado. Esto lo agregué este año y lo de clima lo agregué ayer, ¿no? El COVID, el clima, sí, puede ser un cambio externo que detonan que tengamos que trabajar desde casa, nuevas tendencias, etcétera, nuevas tecnologías, regulación, legislación. También puede ser interno y tenemos objetivos de reducción de costes, aumento de ingresos, reducción de errores, mayor eficiencia, o puede ser objetivos, pero que tienen un enfoque externo. Por ejemplo, ahora hemos tenido a varias empresas que se nos acercan a nosotros y decir, no es que quiero gestionar un cambio individual, quiero reinventarme completamente. Y en eso estamos colaborando porque eso es un cambio mayúsculo y vamos a ver en las herramientas. Pero en fin, aplica la gestión del cambio cuando en tus iniciativas venga una situación donde estás cambiando la ubicación, teletrabajo, trabajo flexible, remoto, etcétera, ¿no? Hablando con unas empresas de bienes raíces que están moviendo personal, a ver, ¿cómo le hacemos? Por más bonito que sea el lugar a donde vas, te estás haciendo un cambio de rutina, de hábito, de parada de metro, de estacionamiento, lo que sea necesario. Y esos son 10 factores que ProSci considera y que debemos de tener muy en cuenta cuando planeemos un cambio. ¿En dónde estoy impactando por área y por nivel de impacto y hacer un mapa de calor? Y además considerar cuándo, en qué momento, porque si el impacto en la ubicación es dentro de 6 meses, ¿cómo tengo que prepararme para eso? No puedo decir el próximo lunes vamos a trabajar desde esta dirección, o cambios en procesos, en sistemas, herramientas, y hablaban ustedes de clima, de cultura en la empresa, pues tiene que ver con actitudes, creencias, mentalidad, pero la cultura también es un producto y es una consecuencia de la estructura de reporte, ¿no? ¿Con qué comportamientos críticos? Si necesito cambiar algunas de esas situaciones y eso es complicado, luego entonces necesito gestión del cambio. ¿Qué es un enfoque estructurado? Y mándenme en los comentarios, Maite, interrumpe, dile, entra si lo estoy diciendo muy rápido o muy lento también. ¿Qué es un enfoque estructurado para gestionar los cambios? Un enfoque estructurado es no improvisar. Básicamente es no improvisar. Y aquí tengo que contar una historia personal omitiendo los nombres. ¿Qué día? El lunes venía yo de pasar unas vacaciones en un lugar llamado Huascoyoc, en México, y a las 2 horas me habla una persona que resulta que no había yo ubicado, pero pariente lejano, y venía en el mismo vuelo, pero no nos vimos en el vuelo, porque además las mascarillas, etcétera, y me dice, Julián, estoy aquí atorado cerca de la M40, sin gasolina, con mis 2 bebés, mis 2 perros, mi esposa y mi suegra. No tenían plan de datos, no tenían GPS, el coche rentado no tenía gasolina y lo acababan de trasladar para trabajar en España. Perdón que estoy balconeando a mis amigos, pero gestionar bien el cambio no es improvisar. O sea, puedes tener, y vamos a ver los componentes de esa gestión durante toda la plática, pero una de las cosas en la primera fase es preparar el cambio, administrar y ejecutar el cambio y reforzarlo para que esto permanezca. Entonces, si querían herramientas y conceptos, esto es fundamental. ¿Cuántas veces nos llaman para decir, Julián, necesito que ayudes en la implementación de este sistema, no quiero decir marcas, porque puede ser cualquiera, de recursos humanos? Oye, es muy bien, hago la gestión del cambio, perfecto. ¿Cuándo entran en productivo? O más bien, ¿cuándo inició el proyecto? No, inició hace 6 meses. ¿Cuándo entran en productivo? En 15 días. No. Te puedo hacer una estrategia de remediación del impacto, de reimplementación si quieres, pero no me pidas que te gestione un cambio exitoso cuando ya sales en productivo y lo único que te falta es decir, el próximo lunes van a utilizar otra pantalla. Gestión del cambio debe de iniciar antes del kick-off del proyecto. Debe de entrar antes para definir la estrategia, para hacer diagnósticos, para preparar el equipo, para desarrollar un modelo de patrocinio, para construir, tener la información para construir los planes. Y aquí son planes fundamentales de ProSci, hacer un plan de cómo voy a comunicar.
la ruta del patrocinador, el plan de coaching, son los planes más importantes para gestionar el cambio. Y adentro hay un mundo de actividades por hacer según la situación, según los diagnósticos, según lo que vimos. Y después me tocó un proyecto en una farmacéutica alemana muy grande, donde hicimos una transformación muy importante. Pues todo salió muy bien, Julián. Muchísimas gracias. Necesitamos ahorrar costes. Hasta aquí. Entonces, nosotros teníamos proyectado estar 2 meses después del inicio de los nuevos procesos y la nueva herramienta. Nos cortaron antes porque todo había sido muy suavecito, el cambio, la gente lo había adaptado. Pero ¿qué creen? Al sacarnos, no hicimos el refuerzo, y al no hacer el refuerzo, las personas volvieron a sacar sus Exceles, sus notas, sus cosas, a no usar las herramientas, y entonces el cambio para que permanezca requiere una fase de refuerzo, donde hay retroalimentación, donde hay auditorías, donde hay esto. Entonces, 3 fases de gestión del cambio que son muy importantes. Esto es planear, esto no es improvisar, esto es profesional, esto hay que saber hacerlo. Herramientas para gestionar el cambio, los que pedían herramientas. Y me estoy yendo muy rápido para poder tener preguntas y respuestas y abrir este micrófono, que será un gusto. Y si no nos da tiempo, por favor, contáctenme, julian.perezduarte@facultagroup.com o en LinkedIn, Julián Pérez Duarte Escobar. Herramientas para gestionar el cambio. Lo que brindamos, pues yo voy a mostrar unas cuantas, pero este es un ejemplo de la cantidad de herramientas que tenemos para vosotros. Es una cantidad para cada momento, para cada audiencia, para cada etapa, para cada reto. Y esto es parte de lo que ofrece ProSci. Y otra vez, insisto, esto significa no improvisar. Aquí están las mejores prácticas del cambio, producto de 22 años de investigación de cómo se gestiona un cambio en las organizaciones. Dicho sea de paso, apoyados de la COE y de ORH, de Observatorio de Recursos Humanos, acabamos de concluir un estudio de la capacidad de cambio en las empresas españolas, que se va a comparar con, entre ellas, por segmento, y estamos por publicar los resultados el próximo mes. Estén pendientes. ¿Cuál es nuestra capacidad? ¿En qué nivel estamos de madurez para poder gestionar los cambios como país, como organización? Porque otra vez no es improvisar, ¿verdad? Y vamos a hablar de estas 5 herramientas. ¿Les parece? ADKAR, espero ya hayan oído hablar de ADKAR. Más información, contáctenme, googleen. Es el modelo de cambio individual más famoso, más profundo y más sencillo, y eso es fenomenal para ayudar a las empresas y a dirigir procesos de cambio. ADKAR, por sus siglas en inglés, tiene que ver con awareness, que es conciencia del cambio, por qué el cambio, por qué ahora. Desire, la D de deseo. Knowledge, conocimiento. Ability y reinforcement. Entonces, ¿cómo puedo acompañar a las personas al cambio? Y esto es como el eje central de la transformación, porque nos permita guiar el proceso de cambio. ¿Cómo llevar a una persona que no tiene idea de qué está pasando a que descubra el por qué la necesidad del cambio? Y entonces vosotros podréis escuchar, ya entiendo el por qué. El por qué es importante, el por qué hay que movernos, el por qué tengo que colaborar. Y una vez que entienden eso, pasan al siguiente punto, que es el deseo. Ya quiero participar, he decidido hacerlo, me sumo a la iniciativa. Y aunque no lo digan, lo podrán observar. Pero cuando las personas les dices de qué se trata y aplicas una encuesta de pulso y no saben qué está pasando, entonces es que hay falta de conciencia. Cuando un mismo directivo no sabe del proyecto o no lo apoya o no lo impulsa, es que no sabe el impacto y la necesidad que tiene la organización de que eso se dé. ¿Cuántas veces no mandamos un correo? El lunes tienes formación porque el miércoles cambiamos el sistema o la política o lo que sea y el jueves entra en productivo. Oye, pero espérame tantito. ¿Y cómo le hacemos, no? Tengo una anécdota que estaban 2 consultores trabajando en la oficina y de repente una niña estaba así como en la nube y se voltea con otro consultor y le dice, pero así como pensando, ¿tú te casarías conmigo? Y el consultor se voltea, que eran íntimos amigos, ¿verdad? Y le dice, oye, pero primero dame un besito, ¿no? Queremos llegar a la habilidad
sin haber dado el besito antes. Entonces hay que crear esa conciencia de la necesidad de cambio para despertar el deseo, es decir, el compromiso, y entonces sí, quiero ir a formación. ¿Cuántas personas vemos que los mandan a formación y no saben ni por qué ni para qué no van? O simplemente les entra por un oído y les sale por el otro, porque no hay un deseo y unas ganas de hacerlo. El knowledge, entonces ya voy, me formo y luego lo practico para desarrollar la habilidad y el reinforcement. Si yo sigo estos pasos, ¿qué logro? La velocidad de adopción, la utilización final y lo voy a saber hacer bien, el nivel de competencia, el FUN del que estábamos hablando hace unos momentos. Y esta es una herramienta poderosa porque no nada más es una filosofía o una forma de hablar con las personas. O sea, en nuestros correos internos, antes de decir qué está cambiando, decimos, ¿se acuerdan de esto? Hay este entorno, les pido su cooperación, este es el beneficio, el desire tiene que ver con what's in it for me. Y luego, entonces sí, les pido que lean esto, tengan una junta, reflexionen, digan cómo lo van a aterrizar y entonces vamos a darle seguimiento. Esto lo que nos permite es ser un compás, marca un ritmo en la organización y lo medimos a través de cuestionarios sumamente bien diseñados, donde estamos viendo en qué nivel está la organización, en el awareness, en el desire, knowledge, ability, reinforcement. Y tenemos algo muy importante. Cuando estás abajo de 4, o sea, en 3.9 para abajo, no debes de pasar al siguiente nivel. O sea, tú no puedes enviar a formación si aquí en deseo de la persona, del área o de la compañía en general no está en 4 o arriba. En este caso, imagínate, ya las personas saben por qué es el cambio, ya estaría en verde, el deseo, ya tienes el compromiso, toda la gente entiende, sabe qué gana la empresa, qué gana mi área, qué gano yo, por lo tanto, qué ganan nuestros clientes, qué gana la sociedad, me convenzo, deseo, pero no puedo desarrollar la habilidad porque me falta el conocimiento. Entonces, cuando en una encuesta que se aplica para medir en qué paso el ADKAR está, resulta que si descubres que está fallo aquí, que la gente no ha asistido a los talleres, que no se han dado, que no fueron suficientemente efectivos, entonces no puedes entrar en productivo. Y el reto es salir en productivo al mismo tiempo que ya tienes el knowledge y tienes la habilidad, porque puedes irte a la formación para tu sistema de recursos humanos, pero si no, si cuando te presentan la pantalla no sabes darle clic o cómo manejarlo, entonces no puedes entrar en productivo. Para entrar en productivo necesitas el ability. Y para el ability necesitas formación. Y para eso necesitas el compromiso y el deseo y la buena voluntad de las personas de participar. Y para generar ese deseo necesitaste el awareness. ¿Vale? Entonces, vemos que el ADKAR es más poderoso de lo que nos podemos imaginar, porque esto es el gozne, es lo que va a orquestar todos nuestros planes. Continúo. Y me estoy yendo súper rápido. Esto es algo que vemos a profundidad, todas estas herramientas en nuestras certificaciones de gestión del cambio. Entonces, los usos aquí brevemente, pues los usos del ADKAR es que el sistema haga sentido, que guíe los planes de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque a través del plan de comunicación generamos conciencia. Y déjenme decirles, para mí un plan de comunicación no es mandar un correo, es una verdadera campaña de marketing adentro de la organización, es un endomarketing. No, si estás en una empresa de consumo, si estás en una empresa que hace mucha publicidad o promoción, que tu proyecto no tenga menos impacto en comunicación que el que tiene tu publicidad, que el que tiene tus anuncios. Así de importante y de cuidadosa debe ser tus planes y tu plan de comunicación. Pero si lo que ya ya lo hiciste el plan, ya la gente está entusiasmada de participar, entonces, y te das cuenta, como en la lámina anterior, de que faltaba knowledge, entonces ahí es donde ADKAR te dice, revisa el knowledge, revisa tus participaciones, revisa la gente que se ha formado, revisa cuáles son las calificaciones que han sacado en sus test del training, ¿vale? Mide el progreso, ¿cómo vamos?
Diagnostica brechas, dónde nos falta trabajar, en qué parte de ese proceso de transformación, desarrolla acciones correctivas. Cuando veas algo, a ver, espérate, esta área, no, el otro día hicimos también una encuesta y resulta que todos aquí en el corporativo sabían muy bien del proyecto, pero en provincia no. Afuera de la capital no funcionaba, afuera del corporativo. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos para que el impacto llegue al último rincón de nuestro país? Habilitar a gerentes y supervisores, fundamental. Si el manager no tiene un ADCAR en 4 o 5, no puedes esperar más de su gente. Entonces son tu primera audiencia. Y entonces sí, tenemos una herramienta, el ADCAR Assessment. Se aplican cuestionarios para identificar en qué etapa está el cambio, ¿vale? Continuamos con otra herramienta, el PCT. El PCT, el Process Change Triangle, es impresionante por sus aplicaciones. Primero, ¿qué nos dice? Que tienes 3 ángulos. Tienes que tener un patrocinio y un liderazgo bien establecido, fuerte. En patrocinador hablamos que tiene que tener 3 características, ABC por sus siglas en inglés, Active and Visible, Build Coalitions y Communicate. Entonces tiene que estar activo y visible durante todo el proyecto, no nada más en el kickoff, ¿no? Tiene que construir aliados, tiene que ir vendiendo el proyecto y participar con las personas clave que no están adoptando el cambio. Ese es un trabajo del patrocinador y siempre me dicen, no tiene tiempo, no tiene tiempo. Y yo regreso con la pregunta, ¿este patrocinador le importa el proyecto? ¿De veras lo quiere? ¿Cuál sería el riesgo para él de que el proyecto no funcione? No, pues no tendría ningún riesgo. Entonces él no es el patrocinador adecuado. ¿Quién lo echan a la calle si el proyecto no sale? Ese es el patrocinador adecuado. Y esa persona tiene que build coalitions con su jefe, con otros board of directors, con los managers importantes. Entonces, él es el patrocinador. Tenemos que tener ese patrocinio. En este ejemplo que les ponía de este pariente, si él era el liderazgo del cambio, vámonos, sí, acepto la propuesta de trabajo en España, y ya venía, pero no hubo un project manager. Y cuando hablo con la suegra que también venía en el viaje, decía, ¿y serán felices en España? Entonces, hubo un buen patrocinio, pero no hubo un project management y no hubo gestión del cambio. Uy. Entonces, por eso las complicaciones, no se improvisa el cambio. Entonces, tú como gestor del cambio, no solo tienes que hacer bien la partecita de aquí, tienes que asegurarte que hay un project management efectivo y tienes que conseguir que haya un patrocinio y un liderazgo. ¿Para qué? Porque también como gestión del cambio debes de asegurarte que desde el principio se definen los objetivos del cambio, qué esperas cuando el proyecto y qué se necesita para terminar a tiempo y el retorno de la inversión. Y entonces sí, utilizas esto y hacemos estos diagnósticos para evaluar cómo vamos la salud del proyecto al principio, a la mitad, al final. Tiene que ir mejorando. Podrás empezar en rojo, pero al final debe terminar en verde. Entonces son herramientas de diagnóstico que se aplican durante todo el proyecto. Y estas son algunas de las cosas que se miden para poder identificar dónde estás. Y una vez que lo entiendes, pues manos a la obra. Los contribuidores del éxito. Cuando hablamos del ADCAR, aquí tenemos el Process Change Scorecard, realmente una panacea fenomenal, porque aquí tú puedes medir la efectividad de tu cambio y en qué momento está la organización. Si hablamos aquí el performance de change management, ¿cómo estamos? ¿Se están aplicando las mejores prácticas? Tenemos, por supuesto, la auditoría de mejores prácticas de change management y lo vamos aplicando a lo largo del proyecto. Y entonces aquí tenemos definir qué es un éxito, vamos a darle el seguimiento y luego vamos a medir cómo estamos entregándolo para que las personas lo puedan utilizar. Y aquí vemos el ADCAR en dónde estamos y qué hay que hacer, y aquí vemos cómo estamos midiendo y cómo estamos en cada momento del proyecto para que alcancemos nuestros objetivos que se definen en ese triángulo desde el principio, cómo vamos avanzando en el plan. Aquí ven otra vez el PCT, cómo está el liderazgo y patrocinio, cómo está el project management y cómo está change management, y eso es lo que nos permite medir y actuar. Entonces, estamos transformando el arte en técnica, estamos complementándolo, y esto significa, otra vez, no improvisar. Es un proceso estructurado para gestionar el cambio en la organización.
Dentro de esta primera fase también se hace el Risk Assessment. Entonces tenemos que ver cuáles son los atributos organizacionales, características, la cultura, la apertura, las características del cambio y dónde estamos. No es una organización abierta al cambio o resistente al cambio. No es que tenemos 20 años haciendo lo mismo. Bueno, ya podrías decir que es resistente al cambio. Oye, ¿y el cambio es pequeño o es grande? En función de eso, identificamos según estos diagnósticos en dónde está la compañía y hacemos acciones otra vez. No improvisamos. Premeditación, alevosía y ventaja, digamos. ¿Cuáles son los roles? Los roles importantes y son de estos contribuidores del éxito, perdón, son contribuidores del éxito que estábamos viendo. Entonces, y tiene que ver con roles. Patrocinio, compromiso de managers, compromiso de los empleados, el rol de las personas que asignan recursos y la integración con project management, además del enfoque que parte de los diagnósticos y del plan de comunicación. Estos 7 es parte de un checklist que tenemos que asegurar que se dé correctamente. Alguna vez participé en un proyecto donde nos dimos cuenta que el proyecto, obviamente nos invitaron ya cuando el proyecto iba bastante mal, entonces sí que está fallando la gente, inviten a gestión del cambio, llegamos y el proyecto no estaba bautizado, porque en esa institución, en esa empresa, si tú le ponías el nombre al proyecto, tú eras el papá del proyecto y cualquier persona que quería tirarte del trono, entonces iba a patear al proyecto. Entonces tuvimos que escalar esta situación con el director de más alto nivel, el director corporativo de operaciones, hicieron una sesión y el director dijo, el proyecto se llama tal y a mí me van a rendir cuentas, fundamental. Y hace responsables a los gerentes, pero no como instrucción, se los vende siguiendo el proceso de ADCAR y estos a su vez lo bajan para generar el compromiso del empleado. Y cuando lo integras con Project Management y asignas los recursos adecuados con el enfoque y la estrategia, el proyecto funciona para impulsar la adopción y uso de los resultados. Y cuando hablamos de los roles, cada uno tiene un rol en la transformación. No es solo el Change Practitioner, que para eso está la certificación, pero también los líderes ejecutivos tienen que entrar a formación para ver cómo que descubran cuál es su rol de ABC, para que los managers y supervisores entiendan cuáles son los pasos que tienen que ser. Deben ser comunicadores, deben ser liaisons con el equipo del proyecto, deben ser advocates, sus siglas en inglés, promotores del cambio, resistant managers y coaches de su gente. Cuando ellos en los talleres que hemos dado para managers dicen, ya descubrí que tengo otra responsabilidad en mi trabajo. Sí, colaborar con los procesos de cambio. Y también cada uno de los empleados tiene eso y también tiene que formarse y aprender lo que es el ADCAR para contribuir con su propio proceso de cambio. Y la otra, tienes que integrar, o sea, los pasos de la gestión del proyecto no son un plan distinto al Change Management, es el mismo proyecto y lo tienes que integrar en un solo plan de trabajo. Esta es otra de las cuestiones fundamentales. Y hay veces que te dice el Project Manager, dice, no puedo perder el tiempo en gestión. No, tienes que afinar el hacha y tienes que integrarlo con uno solo. Y tú como Change Management tienes que entregar al Project Manager tus reportes, tus avances y tu ADCAR y tus indicadores, ¿vale? Y luego el manejo de la resistencia. El manejo de la resistencia, aquí les pido, y sirve que despertamos un poquito, que tomen otra vez su móvil, su pantalla y en poleb.com/faculta group, ¿qué resistencias identificas en tus iniciativas o proyectos? Cuéntanos, poleb.com/faculta group, ¿qué resistencias identificas en tus iniciativas o proyectos? Perdón, hard stop. ¿Cómo vamos? Tomen su móvil y pueden ver polv.com/faculta group. Miedo. Uy, es poderosísimo. Miedo a la pérdida de poder, pérdida de control, pérdida de imagen, pérdida de puesto. Es la incertidumbre, cuota de poder. Mira, estamos hablando de Maslow y para mí eso es poderosísimo.
miedo a que no resulte, desconfianza, demasiada carga de trabajo. Son pretextos cuando no entienden el valor de eso, la rutina, la incertidumbre, el miedo a no saber, el miedo a no poder hacerlo también. Niveles de aprobación, falta de tiempo como excusa. Sí, totalmente, totalmente. Entonces tenemos que trabajar mucho en el awareness, en el desire, crear conciencia de poderle ver qué hay, que visualice cómo va a ver su área de control y su área de poder. Sobre todo cuando estás haciendo un cambio donde dices, ahora te van a pasar a reportar solo 3 personas de 20 o ninguna y eres un subject matter expert. ¿Qué significa con un subject matter expert? Pues que ahora ya no llegas a tu casa y dices, me reportan 50 personas. No, ¿cómo se la vendes para que entienda cómo puedes seguir aportando valor dentro de la organización? Una carga adicional, la necesidad del cambio, el awareness. Mi nuevo rol no es convertible con otros roles o con mi experiencia. Un nuevo aprendizaje. Hay una cantidad de resistencias y entonces cuando la clave es identificarlo con algunos de los diagnósticos que hemos visto y muchos otros que tenemos y que tú también puedes desarrollar, identificar qué le duele a quién. Y entonces echas a andar al patrocinador para que construya su coalición, para que le hable al oído, digamos, para que lo convenza, para ir ganando adeptos. ¿Qué ganan? El what's in it for me es el desire, ¿no? Y entonces es conocer la motivación del cambio para ayudar a esa persona en la motivación del cambio. ¿Cómo yo satisfago mis necesidades existenciales? Otra vez hablando de Maslow, en esta situación y cuando la situación cambie, ¿cómo desarrollo, cómo veo esas necesidades satisfechas? Por ejemplo, la inseguridad de poder cambiar, de poder hacerlo, la inseguridad, porque no lo he hecho, porque me da miedo, porque llevo 10 años haciendo lo mismo, por supuesto que tengo una gran inseguridad. ¿Cómo le ayudo en su proceso de cambio? Y entonces algo de lo que dicen nuestros clientes es muy interesante. Y en este proceso hay un área y hay personas especializadas para acompañarte en el proceso. Dirígete a ellas, no te preocupes. No os preocupéis. Entonces, no ven el beneficio del cambio, por supuesto que es fundamental. Y para eso tenemos que planes de comunicación, planes de coaching, plan de ruta del patrocinador, verdaderas campañas de marketing son fundamentales en esto. ¿Por dónde empezar? Pregúntate y pregunta a tus managers y pregunta a tus directores. ¿Qué porcentaje de los resultados del éxito de tu proyecto dependen de que las personas adopten y apliquen el cambio en su forma de hacer las cosas? Y después, ¿cuánto estamos invirtiendo para la adopción y aplicación del cambio? Hace unos meses estaba con el equipo directivo de una importantísima compañía y iban a hacer una presentación, una reunión con sus 120 líderes y les preguntaba yo, todo estaba planeado, actividad 1, actividad 2, actividad 3 de la transformación de la organización. Y les dije, ¿qué porcentaje del éxito depende de que las personas ejecuten el cambio, vivan el cambio y adopten el cambio? En ese momento, silencio en la sala, abrieron los ojos todos y decir, no, pues es que depende todo, el éxito del proyecto es que las personas adopten una nueva manera de trabajar, unos nuevos sistemas, una nueva cultura, una nueva forma de ecología, de integración, de equidad de género, de lo que ustedes gusten y manden, depende de todo. ¿Y quién de ustedes, directores, va a estar en el evento de 120 personas? Solo 3 de 10 levantaron la mano. Señores, el patrocinio es muy importante. Si no están ustedes, yo no facilito el evento y yo no les auguro ningún éxito. Se voltea el director general y dice, no es que sea una instrucción, pero dense cuenta si no van, de ustedes depende que esto salga o no. Están todos los directores presentes, todos hablaron y el proyecto funciona porque funciona. Y luego nos agarra la mitad de la pandemia y habiendo habilitado a todos los managers como gestores del cambio, eso facilitó muchísimo las cosas. Las empresas que tenían a sus directores que sabían
que tienen un rol para gestionar el cambio como patrocinadores y asumen ese rol, asumen esa responsabilidad, y a sus managers colaborando con ellos, así podemos llegar al 100% de las personas, estén donde estén. Te invito a ti a que nos ayudes contestando. Nada más pon el número sin signo, porque para que se vea aquí el cloud. ¿Qué porcentaje del éxito de estas iniciativas o proyectos dependen de que tus colaboradores adopten o utilicen el cambio propuesto? En polev.com/facultad. Puede haber proyectos como este de la luz donde depende cero, ¿no? No depende de las personas. Pero cuando tú haces esta pregunta a tu equipo directivo y a los managers y lo ligas con el cumplimiento de sus objetivos de negocio, sus metas de evaluación, cuando lo ligas con el what's in it for me de ellos, que en sus necesidades, satisfacer esas necesidades, en ese momento voltean a ver al factor humano del proyecto y es como logras tus resultados. Y así se logran los resultados de las compañías. Simplemente hacer conciencia de la importancia de las personas y decir, no se trata de dar 3 pláticas y sensibilizar, es un proceso estructurado y para estructurarlo hay un sinnúmero de herramientas que podemos incorporar al proyecto. Muchísimas gracias por eso. Efectivamente, según esto. Y hay proyectos técnicos, me ha tocado, donde dices, no, esto es solo técnico, pero no estás haciendo gestión del cambio con el equipo de proyecto. Es un trabajo adicional. Estás sacando a la gente de su trabajo y lo vas a meter en un proyecto y después está alguien más haciendo lo que hacía antes. ¿Qué va a pasar conmigo después del proyecto? También tienes que gestionar el cambio y tienes que integrar al equipo de consultores con el equipo interno. Si no hay esa integración y no es un solo equipo, cada quien tira para su propio objetivo. Y tiene que ser un objetivo común. Gestión del cambio identifica las agendas personales de los equipos y de las personas y trabaja para alinearlos hacia un objetivo común. Muchísimas gracias. Entonces, ¿quieres gestionar un solo proyecto? Puedes aplicar gestión del cambio, pero hay un panorama más profundo que es gestionar todos los cambios, porque los proyectos colisionan entre sí y yo digo es la congestión del cambio. Entonces, lo que necesitamos también y se puede es construir una cultura de cambio en la organización para que no sea la excepción el meter gestión del cambio en un proyecto, sino es crear una estructura y una cultura con propósito para gestionar y armonizar las comunicaciones, los eventos, la integración, los hitos, la formación, y eso le llamamos Enterprise Change Management. Y cuando tú funcionas así y tienes un nivel de competencia o de madurez del cambio donde no lo hay, o en proyectos aislados, o múltiples proyectos, o estándares organizacionales, o competencia organizacional. Cuando esta es una cultura, entonces tus éxitos, tu retorno de la inversión en tus proyectos es sumamente grande. Y cualquier iniciativa es bienvenida, porque lo vas a hacer que funcione. No es lo mismo que te digan, entras a trabajar aquí, bienvenido, y hay ¿cómo se llama? Bienvenido, es una empresa que cambia mucho y necesitamos hombres valientes. Me tocó hacerlo cuando dirigí recursos humanos en una organización. Es decir, bienvenido, aquí hay muchos cambios, pero sabemos manejar los cambios. No te preocupes. Esto es fundamental. Entonces hay que desarrollar la estrategia de Enterprise Change Management como parte de la cultura y se mete con el tema de Agile y se mete con el tema de sistemas y se mete con el tema de transformación porque esta es una plataforma. ¿En cuántos proyectos me dicen, va a ser un proyecto Agile? ¿Cuántos proyectos has hecho con metodología Agile? Este es el primero. ¿Qué crees? Gestión del cambio tiene 2 tareas. Ayudarte en el proyecto y ayudarte a vender el concepto de Agile. Son 2 proyectos, son 2 cambios distintos que los quieres hacer en convergencia. Cuidado, por favor. Entonces, utilízanos a ProSci como tu asesor en los procesos de cambio. Para consultoría, formación, o sea, no lo hagas solo la primera vez y sobre todo te invito a que si gustes más te certifiques. A propósito, tenemos un
un taller de certificación del 9 al 11 de febrero y lo puedes ver en nuestra página de facultagroup.com. Con todo esto, te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación. Aquí está mi correo, aquí está mi móvil. Contáctame y abrimos a preguntas y respuestas, mi querida Maite. Muchas gracias, Julián. Qué intensidad de, de Oh, intervención, la verdad. Mira que yo he hablado con vosotros veces, pero en este webinar he aprendido un montón, ¿eh? Te lo tengo que reconocer. A ver, primera pregunta, hasta que se animen los asistentes a mandarme algunas más. ¿Quién contrata ahora mismo o quién, no tanto contrata, quién maneja o gestiona un proceso de change management? mira, tenemos distintas fuentes. Tengo dos ejemplos que me vienen. Un director de informática me decía el año pasado, quiero contrataros a vosotros para que me hagan la gestión del cambio, me ayuden además no nada más me ayuden como consultores, sino que me desarrollen la capacidad interna, porque llevo muchos años haciendo proyectos y sí quiero que me salga bien. Imagínate, Maite. Ujú. O sea, la verdad, cuando más nos llaman es cuando ya han echado a perder el primer proyecto y se dan cuenta de que la gente sí es importante y juega un rol. Otras solicitudes es porque viene el área de recursos humanos, por supuesto, y dice, tengo todas las herramientas, tengo comunicación, tengo formación, tengo coaching, ¿cómo les doy estructura? Entonces, utilizan estas herramientas y esta metodología para darle estructura y utilizar todo el poder y capacidad que tiene, no para gestionar las actividades de recursos humanos, sino para gestionar la transformación, un cambio de mindset, un cambio cultural. Y entonces es un poder increíble y un rol estratégico que cobra el área de recursos humanos. Y también tenemos que habla el director de finanzas, donde dice, este proyecto es tan importante para mí que no quiero que falle. Imagínate un financiero muy acostumbrado a los números, pero que se da cuenta de que las personas son relevantes y entonces me hablan es de recursos humanos. Es que el director de finanzas que tiene importancia en este proyecto quiere gestión del cambio. Entonces, el de finanzas lo pide al de sistemas y eso es bueno porque da el presupuesto y nos llega. Pero es las personas que tienen conciencia del porcentaje de éxito del proyecto que depende de las personas. Eso es gestión del cambio, Maite. Nos preguntan qué tiempo medio suele llevar hacerse o manejar esta metodología con cierta soltura. Mira, en la certificación es intensa. Hazte cuenta este taller que dijiste intenso, pero 3 días donde haces un caso práctico, porque no solo es knowledge, es generar awareness, desire, knowledge, pero también el ability. Una vez después de eso, es muy útil tener mentoring para acompañarte en desarrollar esa ability, esa habilidad. Entonces, no es de un día para otro, sí se requiere tiempo, pero requieres las bases de esta estructura y luego usarlo. Y de repente, nunca acabas de aprender la realidad, pero hazte acompañar de las personas que han pasado por ahí muchísimas veces para desarrollar esa capacidad de cambio en la organización. Ujú. Nos preguntan también, mira, esta pregunta viene de Chile, ¿la certificación es online o presencial? La certificación es online por las circunstancias que tenemos ahorita y también si consultas en nuestra página, tenemos en Chile, en México, en toda Latinoamérica, en español y también en inglés, si deseáis eso. Consultan Ujú. en la página y la hay en Chile, es en línea. Perfecto. Pues hasta aquí hemos llegado, no hay más preguntas. Yo creo que van a caer después, van a venir después porque nos ha pedido bastante gente, eso sí, os lo aviso, vamos a enviaros a todos tanto el vídeo de esta sesión como la presentación que ha utilizado Julián, porque sé que bueno, pues conviene analizarla después en profundidad, tranquilamente, y a partir de ahí cualquier duda que os surja, bueno, pues tanto Faculta, Julián, como nosotros mismos, aquí en RH estamos a vuestra disposición, porque mira, ya nos están preguntando pues más condiciones de la certificación, precio, etcétera, y yo creo que eso ya lo puedes contestar tú por privado, Julián, si te Sí, sí, parece. Ujú. por supuesto que sí, nos dará muchísimo, muchísimo gusto. Claro. Y la verdad hemos visto que el potencial de certificación, aunque sean virtuales, no le resta, ¿eh? No le resta y el acceso de las herramientas lo vale. Ujú. Pero sobre Sí. todo el que tus proyectos sean exitosos e impacten en tu empresa y en la sociedad.
Ujú. Hay mira, una pregunta que sí que quiero formularte, porque creo que es importante que nos saques de la duda. ¿Es una certificación que hay que renovar cada cierto tiempo, obligatoriamente o no? No, fíjate que no, Maite, porque esto es una competencia. Es una competencia que Claro, te queda de por claro. vida. O sea, no más te van a preguntar cuántas veces lo has hecho y qué resultados, que si lo tienes. No, no tiene vigencia, no tiene caducidad, aunque es el principio de una apasionante carrera. Ujú. Estupendo. Pues ahora sí, terminamos. ¿Hay alguna pregunta de lo que te digo más en concreto, ya más específica de la certificación, que luego te pasaré? Y Por nada, favor. muchísimas gracias por tu explicación, por tu entrega y por tu generosidad, como siempre. Y muchas gracias a todos los que nos han seguido, que han sido pues unos cuantos también. Gracias a todos. Ahora nos vamos a almorzar y seguimos trabajando esta tarde. Un abrazo. Hasta luego, cuídense, mucha salud. Abrazo. Hasta luego. Adiós.